Al final, aquí lo importante no es tanto el motivo por el que vendes, sino que alinees bien tu expectativa de precio y condiciones a tu motivación para vender. Por ejemplo, yo empecé analizando 30.000 empresas, que reducí a 10.000 por unos criterios objetivos de facturación, de tamaño de lo que llamamos EBITDA. En un proceso de M&A, tú normalmente con tu equipo no compartes, oye, que estamos en proceso de quizá vender la empresa, porque genera mucho nerviosismo, incertidumbre, entonces son un cuello de botella, porque claro, hablas con una o dos personas. Seguir con tu legado, con tu marca, con tu gente, pues mi propuesta de valor. La mayor parte de pymes en este país están en EBITDAs entre 200.000 euros y 1 millón. Es raro ver a un comprador financiero pagando más de 5 veces EBITDA para una empresa relativamente estable, ¿no? Mi interés es llevar a los inversores conmigo ya desde el momento uno. O sea, cuando veo una oportunidad que me encaja bastante, comunico de manera continuamente con mis inversores para decir, mira, he visto esta oportunidad, ¿qué piensas de este sector? A mí ahora es hasta mucho más relevante una due diligence en un contexto middle market que en un contexto multinacional. La información está basada en una o dos personas claves dentro de la empresa, que es el dueño o los dueños, o a veces una persona más. Tienes que crear este vínculo y te lleva más tiempo que un proceso muy formal, muy estructurado, tipo muy grandes corporate, donde esto es intangible. Escoger con qué riesgos quieres convivir. Ya está. Y lo que no puedes, lo que vas a fracasar siempre desde el lado vendedor, y si te pretendes hacer una compra con simetría de información perfecta, porque eso no va a existir. El lead se cae porque el vendedor esperaba más dinero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast en el Mentora Cataluña, It's a Match. Hoy han venido Maurici Alcain. ¿Qué tal, Maurici? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Nos has abierto las puertas de tu casa, Casa Manglar. Luego nos explicas qué es. Y Mathieu Gonet. Hola, ¿qué tal? Mathieu, bueno, los dos sois miembros de Mentora. No sé si ya os conocíais o ha sido aquí que ha habido match. Nos conocíamos. Gracias a la mentora. Gracias. Primero año lo que literal. Ah, sí, qué bueno. A ver, hoy vamos a hablar de vosotros dos, de Manglar, de Casa Manglar, de Novalia Partners, del ecosistema empresarial, pero sobre todo de comprar empresas. Sí. Yo creo que ninguno de los dos ha comprado una empresa. Todavía no, falta poco. Sí, nosotros compramos en la empresa, sí. Vale, bueno, pues mira, tenemos lo que vamos a hablar, pero aquí hay un señor que has montado un search fund, Sí. ¿no? Y ahora profundizaremos en esto, ¿no? Se habló un poco de search funds en un episodio que hicimos con Jordi Altimira y Luis Caviedes, que ahora comentábamos fuera de micrófonos, que ha habido bastante hype de este episodio. Creo que a la gente le interesa, ¿no? La falta de relevo generacional, por qué se mueven empresas, ¿no? Hablamos tanto de startup, crear, construir, pero a veces algo que ya funciona y que parece barato comprarlo, ¿no? Desde el punto de vista inversor, compras además una cuenta de resultados que funciona. Y luego tenemos a Maurici, que ha comprado empresas, pero además la experiencia asesorando a compradores y vendedores, ¿no? Durante muchos años, sobre todo. Hasta aquí no he fallado nada, ¿no? Por momento nada. Ahora la idea es daros un poco el micro. Le damos por Maurici, que estamos en tu casa. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te lías a montar Manglar? ¿Qué es hoy que estamos aquí en Casa Manglar, en el barrio de Gracia? Que bueno, con la bici ha costado un poco llegar hasta aquí. Empieza a hacer calor ya y hacía subida. Pero para poner un poco en contexto y cómo sabes tanto de M&A. Perfecto, pues nada, yo tengo una carrera básicamente centrada en M&A, 16 años de experiencia en este mundillo y muy variopinto, porque yo empecé mi carrera en Price, estuve en Price casi 10 años, empecé aquí en Barcelona, luego estuve en Chile 2 años y medio y luego en Estados Unidos 4 años, y haciendo pues transacciones de todo tipo, desde asesorando lado comprador, lado vendedor, de todo tipo, muy centrado en empresa grande, multinacional y grandes fondos de private equity. Y luego después de esta carrera, pues ya volví aquí post-COVID, inicios 21, y ahí es donde empezó la aventura de Manglar. ¿Cómo es volver aquí después de ahí, que en tu corbata, Estados Unidos, tal? Pues mira, te contaré una cosa del tema de la corbata que es bastante ridículo, y es que yo cuando hice el salto de Santiago de Chile a Houston, vine aquí un intertempo de nada, 10, 15 días, y me hice 3 trajes nuevos. Llego a Houston y me di cuenta de que era el único de la oficina que llevaba traje. O sea, algo ultra mega informal, mucho más de lo que yo esperaba. O sea, que esos trajes los he utilizado en 2 o 3 eventos con clientes un poco más puestos y luego en alguna boda, pero no te creas, M&A en Houston no llevan
No llevan, ahí les gusta el polo de licra y el punto informal, que hay que ir ahí a las refinerías de petróleo y a los data centers, que ahí ya empezaba, ya estoy hablando de 2017-18 y el data center ya era un tema, no ahora mucho más. Pero sí, no, en ese punto más informal. Pero bueno, dicho esto, sí que volvimos aquí para montar lo que es Manglar. Manglar lo monté con mi socio Valentín y muy enfocado a middle market. Al final, Manglar, pues somos una consultora de negocios especializada en M&A y corporate finance, enfocada y focalizada en lo que es el middle market. Claro, no tiene nada que ver. Tiene nada que ver asesorar una transacción pues, de 500 millones de dólares a una transacción pues, de 10 millones de euros aquí, contexto local, contexto cero digitalizado. Entonces, para cubrir esta brecha, yo lo que pensé es que en paralelo pues, lo que podía hacer es ir a montar un negocio de cero y de ahí sale Casa Manglar. Casa Manglar es un negocio que tiene un espíritu solidario porque dicen fundraising básicamente con fundaciones de aquí locales y ellos controlan las fundaciones 2/3 partes del negocio y con el espíritu también de montar un espacio. Somos 150 miembros aquí, donde está nuestro equipo, somos alrededor de unos 20 y compartimos espacio pues, con otros negocios y ser un espacio pues esto pues referente, relevante en Barcelona, descentralizado, no en una ubicación clásica, ¿no? Y esto es lo que hacemos y lo que estamos aquí. Os has metido en una sala de reuniones que es muy bonita, pero bueno, el espacio que cualquiera puede, también en tu podcast, ¿no? Manglar Podcast, Correcto. que recomendamos, que han pasado invitados muy interesantes, algunos incluso ligados a la inventora, eh, que la gente lo siga, pero además que lo has dicho tú, ¿no? El espacio es singular. Esto no es un sitio de oficinas con paredes de cristal o de pladur. Aquí antiguamente hubo algo. Sí, sí. No, aquí, bueno, la familia base, también mi colada en Inventora, pues es donde empezaron todo su negocio de textil, de fabricación y distribución, sobre todo de marca Lacoste. Y un poco el espíritu es, nosotros hemos venido a romper un poco la dinámica de cómo se ha asesorado en lo que es el M&A de Middle Market, a aportar aire fresco. Y entonces yo sí que creo en el simbolismo de lo físico, ¿no? Y sí que veía claro que el hecho de estar en un espacio distinto, ya respiraba, que yo quería que el equipo en el día a día pues ya respirara pues una dinámica distinta, una manera de encarar distinta, poder compartir pues ese momento de comida, de after work pues con otros negocios, ¿no? Estar muy cerca de lo que son los negocios. Porque bueno, ahí es donde está la principal diferencia. Entraremos en, supongo, en cómo es un proceso de M&A de una multinacional versus una pyme, porque no tiene nada que ver. Pero en gran parte aquí lo que hay que hacer es conocer el negocio, más allá de analizar números, que muchas veces no los hay. Eh, Supongo que te iban pitando los oídos, ¿no, Matier? Sí, sí. Antes de entrar en Novalia, un poco tu trayectoria, ¿no? Un francés que hace aquí en Barcelona y cómo te da el gusanillo de montar Novalia, ¿no? Sí, sí. Ahora no puedo esconder que soy francés, pero tampoco mi acento lo había hecho. Pero sí soy macho, llevo casi 5 años aquí en Barcelona. Mi recorrido es, he hecho 1 año y medio de M&A al inicio de la carrera, pero muy rápidamente me fui al mundo empresarial y en el mundo más de startup, de crear desde cero. Me uní a un proyecto que ya había iniciado en Barcelona y París al mismo tiempo. Es una startup franco-catalana y me quedé casi 9 años, de los cuales hice primera parte de operaciones, o sea, encargarme de... Era una startup de entrega de la última milla, Stuart, que podemos mencionar, obviamente, y que ha crecido muchísimo en los últimos años, como Glovo, Deliveroo, o Uber o otros, pero en un modelo más B2B, o sea, un poco distinto, pero decimos que ha aprovechado de este momento de subida de la entrega de la última milla. Y yo hice operaciones ahí durante unos 5 años, las cuales hice al inicio teniendo de finanzas muy de analizar datos, analizar. Y luego me fui más a desarrollar de nuevo negocio, nuevas líneas en Francia, nuevas líneas afuera. Me fui a Italia, he vivido 1 año en Milano para lanzar el mercado italiano, luego el mercado portugués, y luego me pidieron de venir aquí en 2021, porque había un cargo de un relevo, no un relevo generacional, pero un relevo de gerencia general aquí para el mercado español para Stuart, y yo cogí el cargo de director general hasta 2023, donde hice un pequeño descanso después de 2 años intensos aquí para pelearme en el mundo de la startup, que era un mundo duro. He decidido un poco cambiar de reto y de vida.
primero un descanso merecido, luego un poco de consultoría para algunas pymes, descubrir este mundo maravilloso. Al final yo vengo más de este mundo que del mundo startup. Mi padre era pintor de casa, y mi madre periodista en el mundo de agricultura, y me llamó mucha la atención de volver a este mundillo. Y encontré el modelo Searchfund. Un ex jefe había montado uno en Francia, tenía unos conocidos aquí que invertían en Searchfund, y dije, ¿por qué no? Y al final, hace un poco menos de un año, me lancé en este mundillo, lancé el fundraising y monté Novaya Partners, que al final es un fondo de búsqueda, search fund, lo podemos llamar de muchas maneras. Al final hay tantos tipos de search fund que de searchers, que de gente que lo hace. Al final es un modelo donde hay una estructura global que nos viene de los Estados Unidos, de los años 70, 80, pero luego cada uno lo adapta más o menos a su manera porque estamos en el mundo pyme, no estructurado de M&A y de grandes corporates, hay que adaptarse. Y ya, y este modelo no sé si queremos definirlo o lo iremos haciendo luego, creo. No, vamos a decidirlo. Creo, decíamos, ¿no? El podcast de Luis Caviedes. eh, y algo tiene que ver también tu historia, ¿no? Porque empiezas en una startup, ¿no? Eh, que vienes del mundo financiero, una startup de operaciones, pasas por la parte de operacional, que supongo que era lo más complejo del modo actual, y la lideras, ¿no? Que no será muy diferente ahora la empresa que acabas comprando, ¿no? Pues eso, ¿no? Y unos inversores que deciden poner a Matías aquí, ¿no? El, el modelo Search Fund, por si alguien no lo conoce, ¿no? ¿Cómo funciona? Ahora dices llevas un año. ¿Un año haciendo qué? Sí, el modelo de Search se compone de distintas etapas. La primera de todo es encontrar inversores que confían en ti y confían en tu proyecto, en ti o en vosotros, porque se hace o solo, un solo searcher como en mi caso, o un dúo. Y lo que hace este grupo o esta persona es buscar inversores que crean en su proyecto, en su perfil, en su trayectoria, en su tesis de inversión, y levantan fondos. ¿Pero qué fondos levantan? En la primera etapa levantan lo que llamamos el fondo de búsqueda, que es financiar la búsqueda de esta dicha empresa, que son 2 años de presupuesto entre 300.000 y 600.000 si eres solo o un dúo, y luego cada uno pone sus costes como quiere, y, tiene estos fondos para buscar una empresa durante 2 años. Incluye abogados, due diligence, podemos pagar a servicios de empresas como Vanguard para hacer la due diligence financiera de compras, y el dato que tenemos como, digamos, socio inversor, porque al final nosotros invertimos, compramos la empresa al nombre de inversores, pero luego la vamos a operar. Y tenemos 2 años y con su mandato de compra buscamos la empresa, tenemos acceso a muchas bases de datos, en las redes, a asesores y a bancos de inversión que también tienen ZIF. Podemos tratar luego de cómo encontrar la buena empresa, eso será otro tema. Tenemos 2 años para encontrarla y luego adquirirla. Y presentamos el proyecto a los inversores que financian esta adquisición, combinamos con financiamiento bancario y adquirimos a esta empresa. Y luego tenemos dos tipos de plazos. El plazo del socio, del emprendedor, que soy yo en este caso, y el plazo de los inversores. El plazo del emprendedor puede ser de medio o largo plazo, dependiendo de un poco de lo que buscas a título personal. En mi proyecto, por ejemplo, como el gerente de una empresa a largo plazo. Pero luego hay el plazo de los inversores, que ellos necesitan eventos de liquidez. En el caso del podcast de Luis Cabias, lo explicaba muy bien el hecho de que los inversores necesitan un retorno dentro de 5 o 7 años, y para esto tienes que ver qué tipo de empresa tienes que comprar para obtener el retorno que esperan tus inversores dentro de 5 o 7 años. Y luego al final de esos 5 o 7 años encuentras este evento de liquidez, para no decir una venta, porque luego tú te puedes quedar en la nueva estructura, y los primeros inversores, los inversores de Search Fund, salen en este momento. Pero luego podemos matizar a la búsqueda, pueden elegir si entran o no, pueden salir antes si quieren, pero con algunas cláusulas, o sea, muchos matices. No está mal, ¿eh? Ahora podemos a lo mejor profundizar más y entrar en detalle. Tú estás en la primera fase, ¿no? En el año 1. Sí. ¿Cuántas operaciones crees que has podido analizar en diferentes fases, ¿no? No, tenemos acceso a bases de datos donde se publican bastante datos financieros. Luego lo veremos, que los datos financieros al nivel de pyme no suelen decir toda la verdad.
pero hemos analizado unas 10.000 empresas al día de hoy y mirado los datos de esta manera, 9.700 algo. Hemos contactado menos del 10% de estas y hemos recibido respuesta de unos 20% de los contactados, o sea, unos 200 X. Con 200 has hablado, te has sentado. 200 que te han respondido, de los 100. De esto, la mitad te han dicho simpáticamente, no me interesa tu inversión. Luego, la otra mitad hemos conversado con unos 80, 85 al día de hoy, que me han llevado a unas casi 10 visitas en el día y ya he mandado unas expresiones de interés, pero sin llegar por el momento al momento de la carta de intención más formal que llamamos en el mundo M&A LOI. Pero antes de la LOI sí que a lo mejor hay un NDA Sí, para tú poder ver la información. sí, eso depende del nivel de confianza que creas también con. Yo tengo algunos donde estoy a punto de mandar potencialmente un LOI donde no he firmado ningún NDA. ¿Vale? Luego depende también si hay un asesor entre medio o si es directamente con la propiedad sin asesores. Y luego también se relaciona, es un tema de confianza, porque el NDA es un papel que tiene valor jurídico, pero al final es también mucho un tema de confianza. Sí, yo creo que un tema importante a tener claro en M&A es que no hay normas, no hay, o sea, al final es una negociación entre privados. Hay unos estándares que se siguen y hay unas fases definidas que normalmente se siguen, pero al final son dos personas o grupos de privados negociando entre ellos y un poco la clave siempre es el juego entre la asimetría de información, ¿no? Y el vendedor-comprador, pues el vendedor evidentemente es el que tiene el 100% de la información, por lo menos el conocimiento, y el comprador va jugando y va decidiendo en función de estas dosis de información que el vendedor le va dando, ¿no? Y sobre todo la fase un poco más inicial, que es esta de búsqueda, de contacto inicial, de ganar esta pequeña confianza previa a esta carta de intenciones, aquí sí que es muy, muy, muy variopinto. O sea, y aquí también evidentemente va a depender de si es un proceso competitivo o solamente hay un interés, un interesado, porque evidentemente pues está el juego entre poder de negociación de una parte o de la otra. Luego, además, tú que has visto muchas operaciones, está el que va a vender la empresa y entonces contacta a lo mejor a Manglar o a una boutique de especialista. Bueno, vosotros sois una boutique especialista, ¿no? Eh, para ver si me la venden, ¿no? Y entonces, pues Manglar pues, conocerá a Mathieu y conocerá gente y lo pone un poco a disposición, ¿no? Y luego están los que, de outbound, Mathieu o otros, quieren comprar y le contactan, ¿no? Sí, sí. Claro, el primero a lo mejor el proceso puede ser más rápido, ¿no? Pero el segundo, si tú no quieres vender, te tiene que convencer, ¿no? El Sí, precio. de hecho, hay mucho, dentro de lo que es, nosotros podemos asesorar tanto la venta como la compra, ¿eh? Pero hay mucho asesor que en la compra no se mete justamente por lo que dices. Porque al final la certeza de que tú vas a cerrar algo es mucho más incierta, ¿no? Porque al final no solo dependes de encontrar un match a nivel de características de negocio, sino que tienes que también encontrar un momento de venta de que les parezca bien vender, ¿no? O les parezca bien, o sea, que no hay esa certeza, ¿no? Hay como una incertidumbre más. En venta, normalmente, quien abre un proceso de venta, y más en middle market, es porque quiere vender. Es porque pocos eventos o pocas circunstancias van a cambiar de opinión. A veces, ¿qué puede ser? Pues lo que decías tú, relevo generacional. Casos que hemos visto nosotros, pues eh, padre que quizás es segunda generación, a punto de jubilarse, los hijos de momento no tienen ningún interés, pero ¿qué pasa? Se inicia el proceso, se avanza y justo, mientras hablan de edad, post due diligence, ya negociando el contrato, cuando los hijos ven que es una realidad de que el negocio se va, de golpe dicen, no, que sí que quiero. Entonces ahí pues todos marcha para atrás, ¿no? Esto, vuelvo al último episodio que grabamos del podcast con, con, con Blanca Cousinet del Cousin, que explicaba cómo era una situación así. Y ella estaba en Nueva York y le dice, papá, no vendas, que a mí me interesa. Y volvió y el padre no vendió, ¿no? Pero al principio era, bueno, estamos en Lleida, tenemos una empresa industrial, los hijos se han buscado la vida y nadie quiere seguir esto, ¿no? Y bueno, y lo han hecho crecer y demás. Eh, ¿qué otras cosas tú, Mauricio, has detectado un poco patrón de gente que viene a vender la empresa o em, clichés que hay a la hora de venderla? Bueno, o sea, patrones,
Es muy variopinto. Es relevo generacional, hemos dicho. Relevo generacional es claro. A veces es simplemente, sobre todo, quizá lo que hemos visto, de hecho tenemos 2 mandatos ahora, que es más tipo tercera generación, que se ha quedado el negocio, porque después de 10 años quiere iniciar otra cosa, ¿no? Y quizá busca un socio, quizá ya saben que ya pues todavía tiene energía, todavía tiene potencial, pero quizá quiere hacer otra cosa. Bueno, y de ahí también hay muchos contextos, evidentemente hay quien vende porque ya no puedo más, ¿no? Y, o sea, al final, aquí lo importante no es tanto el motivo por el que vendes, sino que alinees bien tu expectativa de precio y condiciones a tu motivación para vender. Es decir, si tú vendes porque no puedes más, tienes que encarar un proceso de, oye, lo que te importa es que la transacción pase, ¿no? Y vamos a hacer rápido, porque te va a quemar. Porque en proceso de M&A es duro, proceso de M&A en contexto PYME además, que muchas veces los propietarios o propietarias son one man show, one woman show, o sea, que están en todos lados. Un proceso de M&A distrae mucho. En un proceso de M&A, tú nuevamente con tu equipo no compartes, oye, estamos en proceso de quizá vender la empresa, porque genera mucho nerviosismo, incertidumbre, entonces son un cuello de botella, porque claro, hablas con 1 o 2 personas o sea, del negocio, no hablas con más, ¿no? Y aquí un poco es ver de qué manera pues tú generas una dinámica que es consistente entre tu intención y las expectativas. Y esto es lo que nosotros intentamos trabajar mucho al inicio, porque seguro que Matías tiene aquí varias anécdotas de mismatch entre expectativas y Has dicho que distrae, que es muy duro, ¿no? ¿Cuánto puede durar de media? proceso de M&A desde, si te contamos desde que tú decides vender hasta que vendes, un proceso muy rápido, es un proceso de 1 año. Un año ya es rápido. Sí, sí, sí. Desde decidir vender. Porque ya desde al inicio un poco es el punto este de, o mira el caso de Mathieu, en el caso de búsqueda, pues si buscas y con un criterio claro, pues lleva 1 año buscando y sigue buscando, ¿no? Y esto es un proceso, es un plazo normal. En venta, te diría que hasta que llegues a una carta de intención, que es ya un gran milestone importante, puede pasar muchos meses. Y a partir de carta de intención, súmale 2, 3, 4 meses de due diligence tranquilamente, dependiendo de accesibilidad a información, etcétera, etcétera. Y luego 2, 3 meses más de negociación de contrato y a veces pacto de socios, porque también, Matías también seguro que está contando, hay casos donde el propietario o desde la compra le dice, oye, yo compro, pero tú te quedas con un 20, o tú te quedas con un 10, ¿no? Me interesa. O el earn-out, ¿no? Sí, pero el earn-out normalmente es un contexto de que lo vende todo, si vende una parte es variable. Tú te quedas y si el negocio cumple, realmente el earn-out es un mecanismo muy bueno cuando hay mucha asimetría de información y el comprador dice, vale, yo me creo tu business plan. Créetelo tú también. Bueno, yo te creo, pero no tengo certidumbre hoy de que esto va a pasar, ¿no? Entonces, si se cumple, yo este valor de compañía te lo pago, pero vamos a ver si se cumple, ¿no? Y ahí es donde juegas un poco con la dinámica del precio diferido. Aquí, ¿cuáles son los criterios que hacen interesante una empresa por tamaño de facturación, EBITDA, múltiplo o otros factores, ¿no? El hecho de que tenga mucha, a lo mejor, dependencia de pocos clientes, muchos clientes, poca repetición, antigüedad de los empleados. No sé, aquí, tú desde el lado del comprador, ¿cuáles son tus checks? Hay muchos, al final hay unos criterios objetivos, que son números, un poco que miramos, que nos permiten a mínimo hacer un primer filtro dentro de, porque el mundo pyme es muy variable, hay de todo, y hay no sé cuántas miles de empresas. Por ejemplo, yo empecé analizando 30.000 empresas, que reducí a 10.000 por unos criterios objetivos de facturación, de tamaño de lo que llamamos EBITDA, que al final en el mundo pyme también es bastante variable este tema de EBITDA, y luego otros criterios sectores. Por ejemplo, yo tengo una tesis de comprar una empresa B2B, todo lo que es B2C está afuera. Luego hay sector que te encantan o no te encantan, en sectores que crecen, los que no crecen, y, o sea, prefieres ir en un sector que crece porque igual si la empresa no va tan bien, si el sector va hacia arriba, tu empresa va a ir a mínimo bien. Y luego, obviamente, si tú mejoras las cosas con tu empresa, puedes ir igual mejor. Y luego, aparte de estos criterios objetivos, donde también entra la cartera de cliente, los proveedores, los empleados, todo lo que has mencionado, hay un punto muy importante, es la parte subjetiva, que es al final la química personal. Es un tema de seres humanos que, como has dicho, hay muchas operaciones que pueden fallar,
en muchos momentos de la vida de un deal, pero sobre todo yo he escuchado muchas veces que ha sido por tema también emocional o tema más de química entre un comprador y un vendedor. Al final yo, y es un poco un cliché, ¿no? Cuando me presento a un vendedor, pero como la dices mucho de relevo generacional, yo tengo que ser el hijo desconocido de esta persona. El hijo un poco extraño francés, con un acento un poco raro, pero al final es esto, es conocer al vendedor como si yo estuviera su hijo y hacerme cargo de su negocio como lo había hecho su hijo. O sea, es esto, mi tesis, es seguir con tu legado, con tu marca, con tu gente, y eso es mi propuesta de valor, y ahí es por eso que yo pongo mucho énfasis en la parte de química personal, de conocerte, de valores. Pero esto no es checklist, es muy de intuición y de inteligencia emocional, o no sé. Sí, hay un punto importante, hay mucho empresario que le importa el legado también, ¿no? Y el arraigo. ¿Quién se lo queda esto, no? ¿Quién se lo queda y me va a mover o no la fábrica de Molins de Rey? ¿Sabes? Que yo soy de Molins de Rey, doy trabajo aquí a mucha gente en Molins de Rey. Es decir, que hay un punto aquí también que es importante y que a veces se empieza con criterios, hemos visto un poco las dos, ¿no? A veces con criterios muy estrictos y luego el vendedor a la que ve el dinero cerca se le pasa los criterios rápido, o al revés, ¿no? O sea, gente que quizá no se lo había planteado, pero de golpe está viendo, hostia, estoy quizá a punto de vender a alguien que ya me vuelo que en 2 días yo qué sé, se trae se va a llevar la fábrica a Hungría, ¿no? Y yo tengo un punto también de territorio, ¿no? Y esto es importante, sobre todo tenerlo claro desde un inicio. Mira, tú antes hablabas un poco de cómo segmentar el mercado, ¿no? Sí, yo creo que en general el mercado está segmentado, que se mira mucho EBITDA más que facturación, más que nada porque una empresa de producto factura mucho, el EBITDA puede ser más pequeño, pues toma más de margen, y una de servicios con poco puede tener un EBITDA potente. Normalmente hay como 3 bloques, ¿no? Están las empresas de 5 millones de EBITDA hacia arriba, ¿vale? Este sería como la parent, el middle market, ¿vale? Y aquí, a nivel también de asesores, pues aquí ya entra bastante todo el mundo y casi todos los tier one. Luego, la mayor parte de pymes, a los que miran mucho los searchers, que serían pymes más tipo entre 1 millón y 5 millones de EBITDA, ¿vale? Pero luego lo que pasa, y es un tema que nosotros estamos ahí batallando un poco, viendo la oportunidad de cómo entramos, y estamos entrando, estamos probando mucho, que es que la mayor parte de pymes en este país están en EBITDAs entre 200.000 euros y 1 millón. Aquí tienes una cantidad ingente de Bien, probablemente cuando no le interesa, cada vez más, pero como add-ons, es decir, ellos compran una compañía plataforma, quiere decir que es la primera, la que va a ser como la matriz, y luego van a intentar crecer inorgánicamente, ¿vale? Comprando otras pequeñitas, ¿no? Lo que no entran de momento es entrar como la principal, una de estos tamaños, ¿no? Pero claro, es que aquí hay una infinidad de negocios rentables con estos EBITDAs y estos tamaños tremendo, ¿no? Y que tienen el mismo problema o contexto de relevo generacional, claro, la globalización, y un poco en análisis más macro, lo que ha hecho es que, por un lado, evidentemente, ha abierto y ha dado muchas oportunidades, ¿no? Pues tú, si vendes un producto, pues yo que sé, de retail, pues puedes vender por toda Europa, puedes vender al norte de África, a Estados Unidos si quieres, ¿no? Y que abre un mercado, pero también permite que un player de Alemania pues compita aquí, ¿no? Y crea un entorno muy competitivo. Y sí que hay mucha pyme resistiendo, rentable, pero bueno, que hay que ver un poco y que seguramente va a necesitar un poquito de tamaño, ¿no? Y ese tamaño para tener un poco esa escala y proteger el EBITDA o hasta crecerlo, ¿no? Pues no, hay un movimiento de consolidación en muchos mercados ahora y ahora las opciones para estas pymes de 200.000 a 800.000 o 1 millón, no hay muchas, porque historias de private equity, si lo miran en segunda etapa, hay o consolidación estratégica de un grande que viene de afuera o de aquí que te lo compra, pero no sabes muy bien lo que va a hacer de tu marca o de tu gente o de tu fábrica, en el caso que mencionaste. Y luego quedan compradores individuales o financieros tipo search fund que buscan un poquito arriba del millón hasta 5 millones, como has dicho, de EBITDA, y los individuales que tienen un poquito de dinero a título personal o familias que tienen dinero que se pueden mirar a este tipo de empresa, pero sí hay. Acá tantos tipos de vendedores, a cada uno le viene un tipo de comprador también un poco ideal, y eso es el papel de los asesores, de encontrar un poco el match entre lo que quiere la propiedad, tanto a nivel económico, que a nivel de legado, que a nivel de futuro, porque al final no es únicamente lo vendo y me voy
Y cuando vienes de un pueblo de 10.000 habitantes y que cada día vas a encontrar la gente de tu empresa en el café o en la panadería o lo que sea, quieres que la gente esté contenta igual en 5, en 10, en 15 años y no te vuelva diciendo, ¿qué has hecho vendiendo esta empresa a estos? No sé qué, que han cerrado todo, ¿sabes? Hay un poco este tema también personal, no sé, como tú lo ves. Y hablando de múltiplos, que es la pregunta del millón, ¿no? Y que el vendedor quiere sacar un múltiplo altísimo y luego el comprador le dice que el mercado está como está. Luego me imagino depende del crecimiento, de muchos factores que hemos comentado, ¿no? ¿Hay algunos estándares em, en función no solo del mercado, crecimiento, sino también del tipo de comprador? A lo mejor el industrial eh, paga más, ¿no? Este que hablábamos del que compra inorgánico, porque al final es un competidor directo en otra zona geográfica. ¿Cómo funciona? Sí, o sea, así como máxima, o sea, el comprador estratégico que se llama, que al final es que el que ya es un player en el mercado y compra a otro, este siempre te va a dar el precio más alto en un proceso competitivo o en igualdad de condiciones. Pero por algo muy sencillo, sobre todo es por las sinergias que puede tener. Las sinergias de coste y las sinergias de ingreso. Puede reducir el coste, claro. Reducir el coste y puede monetizar mejor otra, ¿no? Otra base de clientes, por ejemplo, ¿no? O sea, hay sinergias de ingreso y coste. Se tiende a sobrevalorar las sinergias, o de experiencia, evidentemente, pero igualmente aquí hay un punto de sinergia que siempre está. El comprador más financiero, y aquí sería interesante también ver un poco la visión de Mathieu, pero al final ellos basan mucho su apuesto de valor en parte en un poco en ingeniería financiera, es decir, ¿no? En apalancar barato, eso es un rendimiento superior, y ahí son más rígidos, ¿no? O sea, es raro ver a un comprador financiero pagando más de 5 veces EBITDA para una empresa relativamente estable, ¿no? Lo puede pagar quizá en algún contexto de boom, y seguro que si paga algo más, una parte muy importante del precio será variable a futuro. O sea, O cuando se habla de 6-7 veces edita, es una teoría que acaba pasando poco. sí, o sea, ahora en un contexto, a ver, lo que pasa es que el tema de valoración de negocios, hay como muchas ganas, todo el mundo que lo quiere simplificar mucho, ¿no? Y lo podemos simplificar, pero 6-7 veces EBITDA te diría que está por encima de lo que es la mayoría de operaciones de mid market. A mí tenemos múltiplos por debajo. De hecho, hiciste un podcast con Gerard Ya, García, sí. de Dili, ¿no? Y en Dili hay muchas operaciones. No sé si tú eres user. No, todavía no. Por el momento Tú sí, ¿no? Yo sé. Y habla de que se venden, sobre todo, estas de menos de 1 millón, ¿no? De Vita, sobre todo. Que hay mucha gente consultando, que hay menos operaciones de las que parecen, pero que los múltiplos son muchísimo más bajos, ¿no? De en torno a 2-3x, ¿no? Sí, a ver, 2 quizá me parece muy, muy bajo, pero 3-4 sí que hay mucha operación en 3-4 veces EBITDA. Pero al final también, o sea, aquí hay un punto de poder de negociación, ¿no? Al final no deja de ser todo un equilibrio de poder de negociación, y al final vender una compañía es complicado, encontrar justo, normalmente en mid market, o sea, si hacemos un proceso de manera de multinacional o de empresa grande, es un funnel, como un funnel de ventas. Tú empiezas con varios interesados, que luego de estos te mandan carta de intenciones, pues 8, de estos 8, y si puedes, generas un proceso competitivo y tienes 3-4 haciendo due diligence a la vez, hasta 5, yo el máximo que he visto es 7, es muy, muy poco habitual, pero puede ser, y luego ya sí que negocia el contrato final con uno, ¿no? Entonces aquí, claro, tienes mucho poder. En middle market, ver un proceso de due diligence competido es muy, muy, muy raro. O sea, casi siempre se exige exclusividad, seguro que vosotros exigís exclusividad, sí, y se acepta porque es difícil también encontrar dos compradores a la vez, ¿no? Ya. Que también les encaje el momento, ¿no? El momento de comprar, que tengan los fondos. Y en vuestra experiencia, normalmente el deal se cae porque el vendedor esperaba más dinero. es que hasta por no te llevo 7 meses buscando activamente hay expectativas de algunos dueños y hay dos tipos de expectativas. Hay las que vienen de su red personal, de ha comido, ha cenado con un amigo el día anterior que ha dicho, oh, mira, he visto esta empresa que se ha vendido a 9 veces el EBITDA. Y el día siguiente te viene y te dice, vale 9 veces el EBITDA. Entonces, pero no. Y luego hay realmente que se cae,
porque hay un comprador que dice mejor. Eso es el caso cuando te enfrentas como un yo, inversor financiero, operador, contra un estratégico que va a tener sus energías o lo que sea y que seguramente dará una mejor oferta que yo, económicamente. Luego hay otras partes, otras palancas que nosotros tenemos para que la oferta sea mejor, que es más al título de plan de continuidad, plan de permanencia personal, por ejemplo, de decir a un dueño que un estratégico le va a pedir de quedarse 3, 4, 5 años o más. Yo le puedo decir, en un año me compartes todo su conocimiento y yo me encargo mañana de hacer que tu negocio siga. Es un poco distinto, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que entran en cuenta, pero yo de caídas, sí, expectativas, he conocido algunas, pero luego lo he dicho, química personal. Para mí ha sido también un buen punto. Sí, yo te diría que cuando es problema de expectativa de valor ya no entras en due diligence en general, porque en una carta de intenciones tú ya tienes que estipular un precio. Evidentemente es un precio sujeto a todo lo que tú puedas encontrar en la due diligence y contingencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final allí ya hay un filtro de que más o menos ya va a rondar alrededor de un importe que cuadra al vendedor. Yo creo que si finalmente el vendedor es el que se echa atrás, es por otros motivos, como hemos dicho antes, a veces personales, a veces, por ejemplo, un caso que vimos el año pasado, es simplemente porque el negocio va tan bien que el vendedor dice, oye, quizá ahora yo estoy así con energía, este año estoy yendo mucho mejor de lo que esperaba, voy a posponer un poco la venta, ¿no? O sea, yo creo que puedo terminar un año más tremendo, tener una EBITDA, quizá un múltiplo parecido, pero con una EBITDA bastante superior y se quitan porque se ven con fuerzas de seguir, ¿no? También a veces, el media market a veces está tan poco profesionalizado que el no due diligence te fuerza a mirarte tan hacia adentro que hasta encuentras cosas bonitas que ni tenías tan controlado que existían, ¿no? Y te puede generar estos contextos de decir, oye, venga, pues bueno, yo ahora me lo quedo y tiro yo para adelante, ¿no? Y es a lo que juegas. Y sobre este tema, ¿no? Y la simetría de información, yo he visto, por ejemplo, en plataformas como Dili, ¿no? Que tienen el EBITDA 1 y el EBITDA 2. Y no es que sean ajustado, sino que trabajan en una economía sumergida y a lo mejor el 50% del EBITDA o son gastos enterrados de la familia, ¿no? Bueno, es que aquí tenemos coches de empresa todos, no sé qué tal. Y entonces juegan con eso, pero claro, tú como comprador debes pensar, oye, yo quiero una cuenta de resultados limpia, sin chapuzas, ¿no? Entonces, ¿eso existe o es un poco más años 90? No, este hecho es un poco la cura de humildad barra aprendizaje más bestia que yo creo que tuve cuando yo vine pues esto, de estar en Nueva York, trabajar sobre todo para Apollo, grande multinacional, que al final la due diligence es sobre todo un buen análisis de datos, dato bueno, dato profundo, que llegas aquí a la pyme, el dato te sirve relativamente y hasta que a veces te confunde. O sea, lo que tienes que hacer es entender bien el negocio para luego rascar que el dato esté bien. Estamos hablando de empresas que están por debajo de umbral de obligación de auditoría. Entonces, bueno, la contabilidad pues está hecha como está hecha. Y te diría que en la mayor parte de ellas, pues yo qué sé, puede ser un 6 de 10, pero hay muchos casos que la contabilidad es un 2, es un 3, tranquilamente. Eso seguro que Matías lo ve. Entonces, los datos, aquí hay mucha transparencia comparado con otros países a nivel de registro mercantil. Realmente se puede acceder a mucho ¿Has sabido? al SABI conectado al registro mercantil, o si no tú personalmente, pues al registro mercantil y puedes conseguir cuentas, ¿vale? Pero el problema es la calidad de ese dato, ¿no? La calidad y la profundidad de ese dato. Entonces, bueno, siempre con pinzas. Aparte de Dili, que sería como herramienta marketplace para encontrar deals, ¿no? O para publicar si tuvieras una tu empresa, ¿qué software? Tú hablabas de 30.000, luego 10.000 y has contactado con 80, ¿no? Has hecho unas 10, no declaraciones de intenciones, pero sí. ¿Con qué software manejas? Al final es bastante tradicional. Hoy en día hay mucha IA que te puede ayudar un poco en cada parte del proceso, pero si corremos, vamos nosotros en la base de datos que puede saber Sabi o hay competidores también que la venden. Y con esto luego haces tus filtros. Yo soy muy clásico, vengo de finanzas al inicio y de análisis de datos, Excel. ¿Vale? Te analizas con tu Excel de manera limpia, te haces tu lista y luego eh, para contactar y intentar, como llama la intención de un vendedor, mandamos carta física. Nosotros imprimimos carta cada semana, soy el mejor cliente del correo de Gracia, y mandamos carta física que imprimimos cada semana con
un sello de Nino Bravo de los años 60, así llevamos un poco más la intención a la generación de los vídeos. Y, y explicamos un poco el proyecto. Y Eso sería no cold calling, sino cold mailing, ¿no? con mailing a la gente, ya sé, y luego mandamos una serie de emails o LinkedIn, pero luego cuando te entra un email en tu buzón y ves el logo de un proyecto Novalia, en este caso, que corresponde al logo que has visto en tu despacho 2 o 3 días antes, ya te llama la atención que no es un spam de alguien que te manda un mail random. Yo mucho esto. Yo la mayoría hoy en día tengo 5 operaciones muy avanzadas que las 5 vienen de este modo, de haber contactado. Luego no significa que no haya un asesor con el vendedor, pero mi primer contacto ha sido así y luego dice, mira, me está ayudando este asesor y va a llevar el proceso. Y o sea, me transmite al asesor y luego yo trato de la parte económica con el asesor y luego de la parte personal puedo seguir comiendo con el dueño si me voy con la autorización del asesor, entre comillas, o luego los 3 juntos y ya está, pero sí. Y de herramientas como Didi hay otros, hay Didi y hay otros, pero ahí son procesos más competitivos. Y para un comprador como individual o como yo financiero, a veces me cuesta entrar a un deal donde yo sé que hay 30 otros searchers Ya. compitiendo para el mismo deal, 5 private equity y 3 corporate, porque yo sé que podemos llegar a un momento de competición de precio que a mí no me, Claro, hay sentido. que no me interesa, pero Sí, a ver, nosotros lo que sí que utilizamos son herramientas de productividad, o sea, tenemos el CRM, la parte un poco de Excel, sí que puedes tener algo en Excel, pero al final CRM conectado vía API a PitchBook, alimentado también con información de Savvy, conectado con Google, recordatorios, contactos, estar encima, sobre todo, pero también un poco el punto de tracción de lo que es o sea, das visibilidad un poco al manager y el que ejecuta pues puede llegar un poco más lejos. Este Excel que bueno, que nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Pero llegará un momento que tú te haces ahí con tus macros y tus historias y te sale el precio que estás dispuesto a pagar, ¿no? luego, Más o menos. sí, sí, luego, bah, sí, sí que No, lo digo porque con el tema del precio, ¿no? Llega un momento que tienes que tirar la oferta, ¿no? Hablábamos de las diferentes etapas, ¿no? Y no sé si, además en el caso de Searchon, cuando se te acaba el tiempo, pues es como cuando a una startup se te acaba el runway, ¿no? Que comienza a hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese momento en el que, eh, digamos, hay que tirar una oferta, ¿cómo se estructura? sí, sí. Tanto de la parte de la gestión de la oferta, que a lo mejor eh, ir apoyado de manglar o que el vendedor tenga un manglar, pues es más fácil de que lo acepte, me imagino. Pero por otro lado, ¿cómo se estructura esto, no? Sí. De nuestra parte, a mínimo, hay una parte financiera. Funcionamos con modelos, que llamamos modelo El Lío, donde proyectamos un crecimiento futuro, proyectamos también casos más difíciles y vemos a qué punto podemos, lo han mencionado antes, apalancar también, o sea, qué tipo de financiación vamos a usar para este tipo de adquisición. Proyectamos el negocio y vemos cómo, entre comillas, nos daría cuenta dentro de 5 o 7 años. Y esto lo actualizamos al día de hoy y nos da un poco, si lo compro a este precio hoy y lo vendo a este mismo múltiplo en 5 o 7 años, ¿qué me da? Luego, si hay un efecto de múltiplo, si he crecido de EBITDA, luego lo que suele ser cuando en el mundo de M&A, más EBITDA tienes, más tu múltiplo puede crecer. Hay un efecto doble. Creces de EBITDA y luego también puedes crecer de múltiple. Y luego hay el efecto de apalancamiento, que es cuánta deuda o cuánto pago aplazado puedes negociar con el vendedor, que también te da una manera de crear valor, como cuando compras tu piso. Si compras una empresa de 10 millones con 5 millones de deuda, la compras con 5 millones de tu bolsillo. Y en 5 años, sin crecer, sin nada, si la vendes 10 millones y que has pagado, reembolsado la deuda con la caja de tu empresa, ya has ganado, has multiplicado por 2 tu inversión inicial sin hacer nada, entre comillas. Pero eso es el apalancamiento. Pero luego hay muchas cosas que pasan entre el año 1 y el año 5. Nunca haces nada, pero es un poco así. Y luego lo formalizas en una carta, a mínimo de mi parte, que sería una expresión de interés para empezar a negociar, con también los términos de pagos, con términos de permanencia,
tocas unos temas. Ahí ya viene todo detallado, Viene ya. bastante detallado. Depende del proceso. O sea, aquí hay cartas de intenciones que son 7 páginas súper detalladas y muy negociadas y muy al detalle. Hay cartas de intenciones que te estipula. Al final hay 3 cosas que tienen que estar sí o sí, que es el precio, indicación de valor, cómo va a ser el proceso de diligence, ¿vale? O sea, en plazo, quién va a estar involucrado, etcétera, y si hay exclusividad o no en esta siguiente fase. Esto es lo mínimo. A partir de aquí, hay cartas de intenciones que ya son casi semicontratos de... Sí. Bueno, ya hay de compraventa y la forma del pago, ¿no? Y en qué está condición de estructura de ello. Sí, pero también hay cartas de intenciones donde esto todavía no se entra, ¿eh? O sea, Y en vuestro caso, para hacer esta declaración de intenciones, ¿pasa por un comité o todavía no? Yo tengo la libertad hasta el momento de la adquisición, entre comillas, soy bastante autónomo hasta la LOI. O sea, puedo mandar intenciones, pero no es de mi interés. Mi interés es llevar a los inversores conmigo ya desde el momento uno. O sea, cuando veo una oportunidad que me encaja bastante, comunico de manera continuamente con mis inversores para decir, mira, he visto esta oportunidad, ¿qué piensas de este sector? Ya primero porque uno tiene conocimiento, porque no son únicamente inversores, es gente también que ha tenido recogido en muchas industrias, que tiene contactos. Y dos, también porque es mi interés de darle fluidez al proceso luego. O sea, si me espero de mandar una LOI y una due diligence para hablar con mis inversores, me pueden venir problemas. Se cae el deal porque los inversores no siguen. Y para evitar esto, tienes que adelantarte y hablar con tus inversores. ¿Cuántos inversores puedes tener en el Search Fund? Yo tengo 18. Está entre 10 y para cada uno cuando quiera. Pero estos 18 no están en el comité. No, no hay comité oficial. No hay comité oficial. No, no hay comité oficial. ¿Nos imaginamos como una especie de board committee cada 3 meses analizando los proyectos? No. Yo mando cada 3 meses un report. Tienen acceso a mis oportunidades. Luego actúo de manera individual con mis inversores. Hay algunos fondos de búsqueda que hacen una especie de comité de inversión, pero para mí sería reducir el impacto de mi base, porque tengo una diversidad de inversores que me pueden llevar competencia para un tipo de deal y otros para otro. Y entonces, tú hablas, por ejemplo, con los hermanos Caviedes, los tienes con inversores, ¿no? Sí, sí. Estás a web y oye, te dan buenos insights sobre un tipo de industria, no sé qué, tal, el negocio, el OI. Entonces, ¿a quién le dices, señores, ahora hay que poner el dinero? Lo vamos a comprar. Envías un mail a los 18 y tienen que ser los 18 que quieran que sí, no. Es una parte dice que sí, luego es una parte que dice que no, se salen del deal, pero si acabamos adquiriendo, ganan un plus, un step up, que llamamos en el mundo search fund de 50%, alguien que ha invertido 20.000, se saca 30.000 al momento de adquisición. Y luego los que dicen que sí, si entre ellos, después del primer tour, hay un hueco, y hay 14 de los 18 que se quedan, 4 que se fueron, decimos a los 14, ¿queréis dar un poco más y compensar la salida? Sí. Si con esto estamos bien, nos quedamos con 14. Si con esto no estamos bien, podemos hacer entrar nuevos que entran y firmamos nuestro pacto de socio. Al final se firma un pacto de socio al inicio de la búsqueda y se firma un nuevo a la adquisición. Interesante. Bueno, de hecho, en modelo Searcher, el pacto de socios lo es todo. Luego también ahí están también tus condiciones, ¿no? Cómo vas tú ganando tu participación, no sé, es clave. Yo esos documentos seguramente más importante de todos. Y tú, Mauricio, que llevas muchos años, ¿cómo ves ahora el mercado? ¿Cada vez hay más searchers o no son searchers, pero es gente que está buscando comprar en este espacio que están los searchers? Sí, o sea, lo que está claro es que hay mucho foco en lo que es el middle market, o sea, el mercado medio. En el middle y casi small, ¿no? Cada vez se tira más hacia abajo, también porque al final, como hay muchos, también estás compitiendo también con muchos, ¿no? Y es un poco también lo que se encuentra, seguro que Matías también se encuentra, que al final las buenas oportunidades que decíamos entre el 1.000.000 y 5 millones, pues Matías seguramente será el cuarto searcher que les contacta y el segundo habrá dos private equities más, un competidor más por allí. Entonces, hay mucho interés, ¿vale? Y lo que sí que vemos es que de una empresa de middle market no tiene nada que ver con una diligencia de una empresa multinacional. De hecho, para mí ahora es hasta mucho más relevante una due diligence en un contexto middle market que en un contexto multinacional. Porque además lo que decías es, lo que os he mencionado antes, el problema, por un lado, ya hemos comentado que tenemos una calidad muy pobre de datos. O sea, la contabilidad normalmente está mal hecha o a medias, aprobado justito. Pero aparte es que luego no hay profundidad de datos operativos, no hay cultura de análisis. Lo que pide la ley, ¿no? El 6 de 10 es lo que pide la ley. Es lo que pide. Y de los que sufren más,
también te digo, son los abogados, porque muchas veces aparte el vendedor no se deja asesorar por un abogado especialista en M&A y lo hace pues con el asesor de turno, el abogado del divorcio a veces. Esa gente no tiene ni idea de cómo es un contrato de SPA, que es como se llama un poco el contrato de compraventa de compañías, y esto pues, puede demorar mucho el proceso. Pero bueno, a pesar de todo esto, sí que vemos una clara tendencia de interés inversor. Hay varios factores. El primero es un poco pues, el crecimiento en un mundo global cada vez es más duro. Los empresas les cuesta más crecer de manera orgánica y buscan el impulso al crecimiento inorgánico. Tenemos la generación baby boom, que fue muy emprendedora, que se están retirando y que lo que ha pasado que sus hijos han podido escoger lo que hacían y muchos han escogido no seguir con el negocio familiar, ¿no? Y ahí tienes un tema de relevo y luego tienes un tema de que hay oportunidades atractivas. Y hay un efecto España. O sea, España ahora tiene mucha buena fama en Europa, y sobre todo yo hablo del lado francés, viendo de Francia. Tuve la oportunidad de lanzar mi proyecto en Francia, en España, y elegí España acaso porque es un mercado que tiene mucho más ahora vientos de cola, entre comillas, que el mercado francés. Y en muchos deals, 3 de los 5, ahora que estoy avanzando bastante, hay un competidor francés, ¿Vale? que está mirando. O sea, hay industriales de Francia y de otros países de Europa que miran mucho también hacia España. España es un país que ahora sí atrae bastante inversiones y es algo positivo, hay que mencionarlo. Y a mí me cuesta más, pero al final es también un buen señal. Significa que hay oportunidades buenas, que hay buenas empresas, que hay buenas... hay que encontrarlas. Luego hay que encontrar esta joya escondida, pero de Search Funds creo que el año pasado hubieron casi 20 adquisiciones. No está mal. O sea, no es tan mal. Es bastante mal. Sí, sí, yo creo que aquí sobre todo el punto clave, yo creo que sobre todo en el modelo Searchfund que hemos trabajado con Searchfund nosotros, es un poco el choque post-adquisición, ¿no? El punto de ponerte a gestionar una pyme, pues, pero esto, pues de 30, 40, 50, 70 trabajadores, que muchas veces hay una dependencia muy clara, que no hay procesos o muy pocos, que está poco digitalizada. Es decir, ese es un reto que no es pequeño. Yo creo que a veces se infraestima y ahí es donde vienen los golpes, ¿no? Porque un poco, todo lo que sí que vemos es que post-adquisición normalmente hay un golpe. Hay un golpe y en los primeros meses un poco de valle y luego evidentemente está el contexto te la pueden colar. Claro, claro. Yo te diría que hay muchas ganas de todo el mundo de pensar que en un proceso de M&A hay malas intenciones, te quieren colar. Yo te diría que en mi experiencia muy poco, pero sí que es cierto que hay veces que, bueno, como hay mucha contingencia incierta, sobre todo a nivel fiscal, a nivel a veces laboral, ¿no? Y a ver, caja B, bueno, hay varios temas por ahí sueltos que, bueno, que se cuentan a medias y al final invertir, si lo resumimos muy rápido, es básicamente, o sea, escoger con qué riesgos quieres convivir, ya está. Y lo que no puedes, lo que vas a fracasar siempre desde el lado vendedor y si te pretendes hacer una compra con simetría de información perfecta, porque eso no va a existir. Y tú tienes que decir, oye, esos riesgos, ok, esos no, esos los cubren el SPA y esos no. Pero el tema del SPA también parece que sea luego el libro sagrado que te cubre ante todo, pero que lo que la gente tiene que tener en cuenta también es que, vale, sí, muy bien, tenemos un contrato perfectamente redactado, ¿no? De, oye, si hay cualquier contingencia fiscal de cualquier cosa previo a la compra, será responsabilidad del antiguo vendedor, ¿vale? Pero pasa la contingencia. Lo primero es que Hacienda eso le importa un pito. Y el Villa que va a ir, va a ser a la sociedad que va a ir. Oye, sociedad con NIF, BBB, me debes tanto, multa, inspección, tal, la que tiene que pagar la sociedad. Luego lo puedes tener muy bien para tú reclamar al antiguo vendedor, porque por contrato hoy está perfecto, pero todos sabemos cómo va el sistema judicial. Primero, demora temporal, es decir, tómate ahora 3, 4, 5 años, si hay acuerdo previo, si no hay buenas intenciones. Y luego, aparte que, si ya vendes y ya sabes que hay algo que puede salir, hay muchas maneras de poderte declarar insolvente en un contexto así. Quiero decir que al final yo veo más el tema de aceptar con qué riesgos yo quiero. Oye, yo aceptar, todo el mundo lo sabe, Matías lo sabe, sus LPs, sus inversores lo saben, y vas a ello, que no tanto intentar buscar, a veces hay una obsesión con mitigarlo todo, que Sí, hay que conocer los riesgos. No existe negocio perfecto, hay que conocer los riesgos, hay que saber cómo controlar eso. A mínimo, una buena parte a mínimo, y luego es por eso, y insisto en este tema, es tema también de confianza. Y para mí es por eso que también se alargan un poco los procesos en el mundo más de pyme que un grande corporate, que al final, como la información está basada en
una o dos personas claves dentro de la empresa, que es el dueño o los dueños, o a veces una persona más, tienes que crear este vínculo y te lleva más tiempo que un proceso muy formal, muy estructurado, tipo muy grandes corporate, donde esto es intangible. Es tiempo y se gana con tiempo, pero no basta, pero es un punto muy importante, crear este vínculo. Bueno, pues oye, yo creo que ha sido espectacular, un súper placer haber conocido en detalle tus experiencias. El match ya venía de antes, ¿no? Pero bueno, me toca pasar estas cosas, ¿no? Que hay dos personas a veces de un mismo sector y tal, que luego igual se hacen amigos o colaboran o se ven más en un ámbito profesional que no tanto en el entorno de mentora, que a veces vas más a aprender y a conocer gente y a intentar ayudar a otro emprendedor. Y nos vamos a quedar con Mathieu, a ver durante el próximo año, a ver, mucha suerte, Sí. a ver qué empresa acabas comprando, con qué múltiplo, con qué crecimiento y tú, ¿hace cuántos años? Porque claro, luego no Somos todos los detalles, ¿eh? Todo lo no, tú tienes que darla, estaría bien que si se puede contar, pues que hagamos un... Yo que ese episodio contar se contará. Y bueno, de Maurici, pues bueno, que sigáis igual, aquí en Casa Manglá, ganas de volver a venir a grabar este episodio. Y que te sigamos de cerca, ¿no? Porque hacéis muchas cosas como el podcast, que es súper interesante. Y nada más, que ha sido un placer y que gracias por todo. Gracias,